Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. ¿De qué podríamos hablar cuando ya está todo dicho? Cuando sobran las palabras. Cuando tendríamos que comunicarnos ya más con un gesto o una mirada que con sonidos, intentando argumentar nuestras ideas duales o nuestra psicosis. ¿De qué podemos hablar en esta sociedad donde siempre se está hablando? No es un tema vano el hecho de que constantemente tenemos que estar hablando. Nos da miedo el silencio, nos da miedo quedarnos solos, nos ponemos nerviosos, ansiosos, cuando estamos en algún momento a solas, en silencio, y si encima hay penumbra, nuestros temores más ancestrales aparecen. Verdaderamente solo tenemos que ver nuestra sociedad para darnos cuenta de la incapacidad que tenemos de estar en silencio. Hay un proverbio que dice que aquel que comprende el sentido de las palabras guarda silencio. Lo ideal sería que yo ahora me callara, apagara la mesa de sonido y hiciera un podcast silencioso. No sería la primera ni la última vez que a alguien se le ocurre, un podcast silencioso. A lo mejor no lo ha hecho nadie. Igual sería cuestión de ponerse manos a la obra con esto y ser intrépidos y ver qué pasa. Pero sí que han habido conciertos de música clásica por dos intérpretes diferentes, uno de música electrónica y uno de instrumentos clásicos. Y la verdad es que fue toda una experiencia. Gente que paga una entrada, llega al recinto y el de música clásica era al aire libre además, y todo el mundo simplemente con su muda de ropa bonita, perfumados, arreglados, con una copa, sale el director de la orquesta, se sienta en el piano, mira a todos sus músicos y de repente empieza el silencio. ¡Wow! ¿No? Menuda imagen, ¿verdad? La verdad es que se nos rompe la mente porque en realidad estamos súper acostumbrados a lo convencional, a lo rutinario, a lo cotidiano, a lo de cada día. Como quites alguna de estas piezas, nos ponemos nerviosos. Tempa Sempa. Escuchar. Aprender. Sonreír. Pero bueno, este es nuestro trabajo. Sima y yo, que nos dedicamos a enseñar, claro, si no usamos las palabras, solo nos queda la transmisión energética, la impregnación energética que se da solamente en las clases presenciales y además esto es como una pequeña relación, es un mutuo acuerdo. Yo te enseño, tú me escuchas. Yo te presto atención, tú me prestas atención y así sucesivamente vamos creando la danza energética y conciencial de las relaciones entre las personas. Pero ¿por qué muchísimas veces, perteneciendo a la misma cultura, por qué muchas veces con las personas parece que estamos hablando en otro idioma? Uno dice blanco y el otro sorprendentemente dice negro. En realidad el lenguaje, ya sabemos todos, y si no lo sabemos, hoy está Don Google para explicarnos todo aquello que no sabemos, pero no las cosas más importantes, sino sobre todo esos pequeños caprichos, ¿no?
que deseas saber. ¿Quién compuso esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién inventó esto? ¿Qué es lo que dicen los expertos sobre aquello? Y así sucesivamente. Pero esto verdaderamente es saciar simplemente el capricho intelectual de querer conocer algunos datos, algunas curiosidades. ¿Verdaderamente podríamos decir que esto es el verdadero saber? Claro, debido a esto, como también explican algunos proverbios muy antiguos, cuando hablo de proverbios antiguos me estoy refiriendo a hace 1000 años y sobre todo en la parte de Asia, que es con lo que más familiarizado estoy yo, ¿no? Pues, como decía, hace muchísimo tiempo hay un montón de proverbios que hablan constantemente de la futilidad de las palabras, de que expresar cosas, al fin y al cabo, es totalmente natural y totalmente necesario, pero quizás estamos aposentando demasiado la atención y le estamos dando demasiada fuerza a lo que son las palabras, a lo que es la comunicación verbal. Así que, como dirían los antiguos, leer libros, que en este caso es mirar en el Google y buscar pues todas estas cosas que he dicho antes, ¿no? Estos anhelos intelectuales que no son muy importantes, pero que a todos nos gusta saber, pues sirve para luego poder hablar sobre ello. Y claro, aquí es donde ya estriba quizás el uso en demasía de las palabras, porque ponernos a conocer datos de lo que sea y ponernos a disertar de ello, pues a lo mejor es interesante, es una manera de relacionarnos con otras personas y sobre todo de conocer un poco cómo piensan las mentes de cada individuo. También puede ser una muleta para poder hablar de algo más serio o para poder hacer alguna otra cosa después, pero en definitiva no podemos estar simplemente hablando constantemente de todo lo que ven nuestros ojos, de todo lo que oyen nuestras orejas, solamente porque si me callo y no digo nada, se crea el silencio. Y el silencio verdaderamente es algo precioso. Si el ser humano está pensando, o está sintiendo, mejor dicho, que el silencio es algo que incomoda, fijaros dónde nos encontramos. Tempo, sempo, una senda te abre al valor. Pues sí, el silencio produce algo en la mente de la gente que no es muchas veces lo que, por ejemplo, me puede producir a mí el silencio. Vivimos en una sociedad totalmente ruidosa, totalmente agitada, donde hay ruidos en todas partes, desde nuestros vecinos, las calles, las sirenas, los servicios públicos con esos camiones de la basura tan hermosos que a las 6 de la mañana recorren nuestras calles haciendo un eco y una reverberancia que es fantástico para aquellos que trabajan en un almacén muy temprano, no necesitan despertador, pero en definitiva estamos tan acostumbrados al silencio, al ruido, que el silencio nos inquieta. Es como un momento de suspense en el que si no estoy percibiendo algo con los sentidos, no me encuentro cómodo. Ese no es el lugar donde me quiero encontrar. Y como decían algunas personas que he conocido cuando vivía en la montaña, estar en silencio no es bueno. Si estás en silencio, ponte la radio. Escucha siempre algo para alegrar el alma. He estado escuchando yo. En realidad, yo creo que esto es una visión muy distorsionada, de la relación que podemos tener con nosotros mismos, y 2, un desconocimiento absoluto sobre otras realidades, como sencillamente es la del silencio. También puede ocurrir
otro aspecto muy distinto, que es que sencillamente no hablemos, pero porque nuestro silencio sea encadenado, porque no sepamos qué decir, porque no sepamos cómo expresar ciertas ideas, también por temor, porque sencillamente no tenemos la práctica de expresarnos y entonces poco a poco nos hemos ido recogiendo sobre nosotros mismos y al final acabamos pensando que igual tampoco merece la pena que digamos nada, porque a nadie le va a interesar lo que nosotros digamos. Como siempre, el ser humano va de extremo a extremo. O tengo una verborrea mental de la cual no soy ni consciente cuando estoy hablando y no paro de hablar. Muchas veces cuando hago eso tampoco he perdido completamente la conciencia de escuchar a los demás, o me puedo ir al otro lado, a ser totalmente introvertido, a vivir completamente en mis pensamientos y simplemente ser un observador que escucha y mira cómo todo el mundo no para de parlotear constantemente. Si supiéramos cómo agota y cómo desgasta nuestra energía vital tanto hablar, os aseguro que casi todos nosotros estaríamos en muchísimos momentos en silencio, pero ya no solo hablando, sino en silencio de todo. De pensamientos, en silencio de movimiento y en silencio de sonidos. Cuando intentas hacer un voto de silencio, por ejemplo, esa práctica tan chula que en algunos sitios han estandarizado y la han convertido en un producto más de marketing, el hecho de, pues irte de retiro a un lugar donde no vas a hablar, nadie te va a decir nada y te puedes dedicar a dar paseos por la montaña o te puedes dedicar a lo que sea, pero vas a estar sin hablar por más o menos un plazo de una semana, ¿no? Ahí vemos cómo simplemente, aunque tú te propongas no hablar, los pensamientos van constantemente, el nivel de identificación con los pensamientos es tan grande que los pensamientos poco a poco van acelerándose más. Y puede darse la circunstancia de que, aunque te hayas determinado a no hablar, que te levantes por la mañana y digas, hola, buenos días, o hola, buenas noches, o ¿me permites esto? O voy aquí, o voy allá. Esto es algo real que ocurre, porque hemos acostumbrado a nuestra mente a estar constantemente exteriorizando y verbalizando todo aquello que pasa por nuestra cabeza. Este también es uno de los motivos por los que, y todos lo hemos vivido, muchas veces ves a personas que están hablando solas por la calle y luego otras personas que no hablan solas por la calle, cuando te sientas con ellas a almorzar, hacen un soliloquio, más o menos como los que yo hago aquí en este podcast, y entonces te das cuenta que ni tan siquiera te ha pedido la opinión, ¿no? Ha sido como un desahogo de estos brutales en el que la persona simplemente está constantemente exteriorizando toda esa agitación mental que lleva. Claro, al que le toca comerse esto, pues indudablemente o no vuelve nunca más a tomar café con esa persona o en algún momento pues tiene que hacerle ver cuál es el camino y qué es lo que está pasando cuando está relacionándose con los demás. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Así que en realidad el tema del silencio es algo, como los que escucháis poco a poco, pero ya sabéis, es algo pepino. Es algo muy potente, muy profundo además. El hecho de intentar hablar menos ya per se es una práctica meditativa impresionante. No sé en estas vidas tan ajetreadas de la ciudad si a lo mejor el guardar silencio igual se podría equiparar a estar practicando meditación de manera ortodoxa, ¿no? De manera, pues lo que es la práctica meditativa, que no es fregar platos ni andar siendo consciente de lo que haces. Eso sencillamente es estar consciente de que estás fregando platos o que estás consciente de estar andando.
La meditación es una práctica. Y es una práctica que se hace sentado. Y además es una práctica totalmente íntima. Entonces no necesita de ningún tipo de artificio. Que le podemos poner música, que le podemos poner a alguien que nos la guíe, que podemos poner luces de colores, incluso escuchar frecuencias, un incienso, una vela, la imagen de Jesucristo, de Ganés, de Buda o Alá porque no tiene, o lo que sea. Pero la práctica de meditación no tiene nada que ver con eso. La práctica de meditación es simplemente meditar, sentarse, respirar, estarse quietecito y en silencio. Entonces podemos probar en algunos momentos de manera cotidiana el hecho de coger y no decir siempre todo lo que opinas. Por supuesto, no querer tener siempre razón, porque eso es totalmente agotador, pero muchas veces te lo puedes tomar como un ejercicio. Tú estás en tu día a día, con tus críos o no críos, con tu trabajo o no trabajo, pero obviamente tienes unas rutinas, tienes una cotidianidad y es una muy buena manera de coger y de vez en cuando estar en silencio. No decir todo lo que piensas cuando estás hablando con todo el mundo. Observar además. No solo ya no decir lo que piensas, sino observar qué pasa cuando no estás respondiendo, cuando no estás diciendo lo que se te pasa por la cabeza, cuando no hay una réplica porque alguien te dice algo. Observar qué es lo que ocurre en mi mente, en mi cuerpo, cuando yo cojo y decido voy a ser más moderado a hablar. Porque siempre se habla de la moderación con la comida, se habla de la moderación, no sé, con el deporte, con todo. Pero con la oratoria no. Con la oratoria no hay como esa conciencia de que también a la hora de hablar tenemos que intentar ser más moderados. Luego puede ocurrir que en realidad vivas solo, no tengas a nadie con quien hablar, o si tienes un cuadrúpedo, pues que hables con el cuadrúpedo. Esa puede ser una buena manera de desahogar esa energía que ronda por dentro de nosotros y que se exterioriza y se canaliza mucho hablando, ¿vale? Por eso tenemos esta necesidad de hablar. Pero en el caso de que no tengas a nadie con quien hablar, el silencio para ti va a ser que apagues la tele, que no procrastines, que no estés viendo los carruseles de los feeds, que sencillamente estés en silencio, escuchando el silencio, pero estando contigo mismo. Esa es otra manera de no hablar cuando una persona está sola y en realidad no tiene la oportunidad de poder verbalizar nada, ¿no? Entonces podríamos hablar qué es lo que pasa cuando no hablas. ¿Qué es lo que ocurre cuando te tiras tiempos prolongados, como yo he podido estar cuando vivía con mi maestro, o en algunos otros momentos cuando él ya no estaba, pero estaba dirigiendo esa escuela, y entonces he podido estar semanas y en algunas ocasiones hasta meses sin decir nada? Pues hacer esto mismo que os estaba diciendo antes. Observar qué le pasa a mi mente ahora que llevo tanto tiempo en el que no viene nadie a visitarme, en el que no tengo un móvil y por eso nadie puede llamarme, por lo tanto no puedo hablar con nadie, y solamente son los sonidos cotidianos un poco la única conversación que tengo, aunque yo no digo absolutamente nada. Yo solamente percibo. Escucho el pájaro, escucho el viento, el crepitar de la hoguera cuando la enchufo por la noche o como rompo ramas cuando ando. Pero el diálogo se crea en mi mente. Yo tengo todas esas percepciones y entonces, de una manera innata, pues desarrollo a veces pensamientos que tienen que ver con eso que estoy percibiendo. Pero verdaderamente, como la boca está cerrada y no tengo a nadie con quien hablar, pues sencillamente voy dándome cuenta que si no hablo, acumulo energía. Y esa energía
cuando van pasando los días, cuando, bueno, voy notando que en realidad estoy acumulando energía y mi mente empieza a ordenarse, empieza a funcionar de otra manera. Es como, haciendo un símil muy absurdo, pero imaginaros un pantano cuando está lleno a rebosar de agua, abrir una pequeña trampilla crea una presión increíble. Pero cuando el pantano no tiene mucha agua, pues entonces abrir una trampilla seguramente tendríamos que abrirla casi del todo porque apenas va a haber presión de agua. En nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, pasa algo parecido. Nos dedicamos a hablar constantemente todos los días, a todas horas. ¿Y qué ocurre? Pues que en muchos sentidos estamos vaciando nuestra propia pila energética, estamos gastando muchísima energía en eso. Y lo podéis notar enseguida el día o los días que decidís: voy a hacerle caso al hombre este y voy a probar qué es eso en realidad que me está diciendo, que es que el hablar mucho gasta energía y que si aprendemos a no hablar tanto suceden cosas. Sucederán cosas, eso sí, tienes que estar observando tu mente para darte cuenta de qué son esos cambios sutiles que pueden ocurrir cuando decides no hablar. Otro fenómeno que ocurre cuando no hablas, de manera, siempre estamos hablando no porque tengamos un problema, ¿vale? Sino estamos haciendo esto debido a una manera de vivir, por ejemplo, o a un voto, una determinación, el cual, pues igual que te haces vegetariano, pues decides estar periodos de tiempo en los que te puedes permitir igual no hablar mucho y entonces pues sigues funcionando y viviendo en la ciudad, pero parco en palabras, ¿no? Pues otro signo que ocurre es que cuando te tiras ya mucho tiempo así, a la hora de hablar, hablas en susurros. Porque te das cuenta de que en realidad no hace falta levantar la voz, tampoco hace falta hablar siempre con el vientre y de alguna manera te vuelves más dulce. Bueno, esto lo he hecho ahora un poco como una coña, pero en realidad es un poco así. Cuando te tiras mucho tiempo hablando poco o nada, pues lo que sucede es que poco a poco se atenúa lo que es el volumen de tu propia voz. Que curiosamente tiene mucho que ver también con el estado mental en el que te encuentras. Porque pensar que, esto yo creo que todo el mundo lo va a entender, cuando tú te pones a hablar mogollón y no paras de hablar y levantas la voz y no te das cuenta que estás levantando la voz, tu mente, imaginaros que es como un vaso de agua lleno de azúcar, pues tú estás moviendo ese azúcar y estás viendo los granos de azúcar moverse por todo el vaso. El hecho de hablar poco o de no hablar lo que hace es que el agua de la mente la va aquietando poco a poco, porque aunque tú sigues percibiendo muchísimas cosas, pero el sonido es un sentido muy potente que afecta a nuestra mente de una manera muy fuerte. Fijaros si es fuerte, que no es ninguna tontería que, por ejemplo, con la enfermedad del Alzheimer, estas personas que van perdiendo los recuerdos y van olvidando su vida, lo que no olvidan son las sintonías con las que a lo largo de su vida se han identificado. Imaginaros el poder que tiene el sonido. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. El poder del yoga y la meditación también tiene mucho efecto en la mente, ¿de acuerdo? Pero sí, el sonido es algo muy potente. Para toda la gente que medita con nosotros, ya sabéis que yo soy un practicante de meditación que normalmente casi siempre medito con los ojos abiertos.
mirando el infinito. Es como intentar ver siempre lo que hay más allá de allá donde me encuentre. Pero en realidad no estás mirando nada, sencillamente estás observando tu mente, estás como vigilante, porque mantienes la atención de una manera fija en algún objeto de meditación y por lo tanto estás todo el rato intentando no tensarte mucho ni tampoco volverte muy laxo. Entonces, el sentido de la vista también es muy potente. Todo lo que entra por los ojos afecta muchísimo a la gente. Por eso también, curiosamente, a lo mejor, si estás escuchando este podcast, te vas a poner a practicar el hecho de ser más consciente de tu gasto energético hablando, siendo más parco en palabras, pero de repente vas a ver que tu mente va a seguir súper agitada. No pienses que estoy equivocado o que estoy flipando con esto que digo de guardar silencio, porque aparte de que ya sabéis que siempre hablo de las cosas que he experimentado, el silencio es una cosa que la he experimentado en mis años de montaña muchísimas veces y muchísimas temporadas. Por eso sé de lo que estoy hablando. Ahora bien, si decides no hablar, por favor, haz ayuno también de redes sociales y de dispositivos, porque por los ojos, aunque el sonido esté, aunque no hables, pero si no paras de escuchar cosas y además están sincronizadas con imágenes, eso también es un bombardeo para la mente brutal. Así que al final tenemos que entender que la mente es un recipiente, un receptor, que cuando está muy depurado y está muy afinado no solo percibe, sino también emite. Somos emisores. Por eso alguien que está pensando mal, tú lo puedes llegar a notar o incluso te puede llegar a incomodar. Eso es porque esa mente está emitiendo algo que tú estás percibiendo, aunque no lo entiendas o aunque no seas consciente de ello. Pero el malestar va a estar ahí, te va a afectar. Entonces, todos los dispositivos que hoy en día estamos usando funcionan como las máquinas tragaperras. Por eso también el déficit de atención, como he contado en algún capítulo, es tan brutal. Estamos perdiendo algo que es como muy genuino nuestros ancestros, y no hablo ya de hace 1000 años, sino nuestros abuelos, aquellos que vivían en el campo en la época de esta España un poco más gris, la gente que estaba acostumbrada al campo tenían una mente completamente con una voluntad férrea, porque no tenían distracciones de nada, prácticamente. Solo la política o las noticias de otros pueblos o el régimen o todas esas cosas, pero nosotros estamos a años luz de eso. Desde nuestros pequeños hasta nuestros mayores, y hablo de mayores, ¿vale? Ya todo el mundo tiene móvil, todo el mundo de alguna forma tiene redes sociales, todo el mundo está bombardeando con su máquina tragaperras su cerebro. Además de eso, no paramos de hablar. Por eso es tan importante, si decidimos ser un poco más conscientes y hacer un poco de dieta, vamos a llamarlo así, de hablar, hacerlo también, por favor, de los dispositivos electrónicos. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Voy a terminar este pequeño espacio porque hoy me apetecía hablar porque he tenido un día en el que justamente la cosa iba de eso, de escuchar hablar a unos, a otros, a otros, a otros, y al final es como, bueno, igual este puede ser un pequeño temita para abordarlo así, por encima, como casi siempre hacemos las cosas, ya que este formato no da para mucho más, pero os recomiendo que pongáis en práctica el poder del silencio.